Saludar a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de migración, investigadora del Instituto Mora. Ayer ocupadísima porque fue el Día Internacional del Migrante. Hoy la saludamos con mucho gusto porque hay muchos temas que abordar con usted. Doctora, ¿cómo le va? Le mando un abrazo. Pues aquí, Vicente, oyendo la noticia de lo que está ocurriendo con el canal, pero yo creo que afortunadamente después se pueden retransmitir las secciones que se considera importantes, más importantes para ustedes, y en ese sentido pues también es otra forma de resistir. Me parece muy lamentable, pero bueno, yo creo que lo que importa es mantener y aguantar con toda la emisión y seguir adelante. Así es. Oiga, doctora, pues Donald Trump esta mañana, con eso iniciamos hace rato, Donald Trump esta mañana sigue insistiendo que México va a pagar indirectamente por el muro en la frontera, pero la realidad es que ayer Marcelo Ebrard anunció un acuerdo de más de 35 mil millones de dólares entre México y Estados Unidos para invertir en el sur de nuestro país, en el sur de México y en Centroamérica. Y me llama mucho la atención cómo Donald Trump para Estados Unidos dice, no, como para que no termine siendo noticia de este lado de la frontera ese acuerdo. Yo he dicho que ha dado su brazo a torcer ante Andrés Manuel López Obrador y como lo pronostiqué ya hace unos días, López Obrador le saca la mejor partida a este acuerdo de Estados Unidos, México para el desarrollo del sur de nuestro país y Centroamérica. Pues mira, yo creo que hace tiempo ya, por lo menos en México, nos dejamos de preocupar como alarma, digamos, lo que pueda tuitear el señor Donald Trump. O sea, digo, no quiere decir que no se va a tomar en cuenta, pero primera cosa, lo que él dice en este tuit mañanero es México va a pagar, porque ya lo está haciendo de alguna manera con el Tratado de Libre Comercio, el nuevo tratado que todavía ni siquiera entra en vigor, ¿no? Esa versión. Entonces, creo, incluso me parece que es un tuit que es idéntico a otro que ya había publicado hace cosa de una semana. Entonces, aquí obviamente brinca, porque pues me menciona Trump, México, inmediatamente sale la nota o sale alguien que lo hace ver al resto. Pero desde mi punto de vista, causa mucho menos siquiera atractivo, porque ya no es una voz creíble en ese sentido, en el sentido de que está tratando obviamente de jalar agua para su molino. Hay una situación que ustedes conocen mejor que nadie, muy crítica para el señor Donald Trump en este momento por cuestiones internas que son realmente muy graves. Entonces volver a este tema es casi de estrategia muy básica, de decir, miren, por allá va el ladrón, ¿no? O sea, volteen a ver del otro lado, como que para tratar de desviar la atención en lo que es realmente, pues, el centro de la atención para él en este momento, allá, y lo que es verdaderamente delicado. Entonces, no le daría demasiado vuelo al tema porque efectivamente, como tú lo dices, ayer mismo se anunció, se firmó, hoy en menos de unas 2 horas va a haber también otra rueda de prensa en Gobernación y Relaciones Exteriores, ambas secretarías acá en México, y darán a conocer cosas muy interesantes. Una, lo que adelantas, ya esta inversión que se pretende hacer para la zona sur de México, sur-sureste, y Centroamérica, en que sería como una propuesta tipo Plan Marshall de parte de López Obrador, que yo nada más le recuerdo, lleva 19 días en mi poder. Entonces, nada más, como para que quede así. El asunto es que efectivamente esta propuesta que López Obrador hizo, pues se retoma. No conocemos, Vicente, ojo, todavía las letras chiquitas de lo que se está negociando. Se anuncia esta inversión, este apoyo a la propuesta de López Obrador como un programa de desarrollo para toda esa región, con un entendido muy básico que yo creo que cualquiera entendemos y compartimos, y es a menor pobreza, menor necesidad de una migración forzada, que es realmente pues un cáncer para nuestra sociedad. El hecho de que la gente no pueda elegir sino se vea forzada, pues es algo que hemos visto y criticado durante décadas, te lo diría yo. Entonces, yo creo que en ese escenario es donde este anuncio pues cae muy positivo, incluso neutraliza este tweet de lo que yo decía hace rato, y cae muy positivo porque muestra un liderazgo, una capacidad de negociación, insisto, sin saber todavía las letras chiquitas del acuerdo. Definitivamente, eso es importante saber qué dicen esas letras chiquitas, pero pareciera que también el mexicano no está del todo de acuerdo con invertir, que México le dedique miles de millones de dólares a invertir
hacia Centroamérica, doctora, entendiendo que hay un debate importante sobre lo justo o injusto que resulta tener ministros, magistrados y jueces ganando esos sueldazos, cuando estamos debatiendo cuánto dinero se debe o no se debe invertir en publicidad oficial. Creo, no sé si sea el mejor momento para el anuncio en medio del debate nacional, no internacional, en el debate doméstico en México. Mira, no ha llamado tanto la atención precisamente por lo que tú señalas del presupuesto y sobre todo porque no es una inversión que va a hacer México solamente, sino que es una inversión a la que logra sumar a Estados Unidos, digamos, esa es la nota. Porque la nota que México fuera a invertir, bueno, ya tendría esta lectura más interna, pero al sumar a Estados Unidos hay dos elementos. Una, un cambio total, completo, en términos de la relación de los gobiernos, digamos, de las élites en el poder de Estados Unidos y de México, y eso es algo que sí se celebra porque, bueno, o sea, todos sabemos que hubo mucha tensión con el gobierno anterior de Peña Nieto, con el presidente Donald Trump. Entonces, esa es una muestra, digamos, es un ejemplo, por un lado, pero por la otra, que ya le pongan dinero, siempre le han puesto dinero, Vicente, o sea, el Plan Mérida ha sido eso y tampoco es de muy honrosa memoria, o sea, tampoco vamos a aplaudirlo en ese sentido. Pero lo que a mí me parece interesante y sería un poco el mensaje también, es que el simple hecho de empezar a cambiar el paradigma de cómo hemos enfrentado y discutido el tema de la migración durante muchos años es un avance muy grande. La idea de invertir en Centroamérica, y primero en México, es obvio, o sea, porque Centroamérica tiene las mismas condiciones que muchas zonas de México, o sea, algunas partes de Centroamérica pues no distan mucho de lo que ocurre en algunas regiones de nuestro país. Entonces, cambiar la ecuación y decir, si hay desarrollo, si hay inversión, si hay posibilidades digamos, de hacer la vida digna en tu lugar de origen, pues mucha gente puede decidir migrar porque lo desea, porque quiere, porque tiene las redes, porque quiere enfrentar ese desafío, pero no se ve obligada. Y cambiar eso es por primera vez en nuestra historia, Vicente, una nueva narrativa sobre el tema migratorio. Durante décadas, el gobierno mexicano se negó sistemáticamente a hablar del tema de migración como una cuestión que tuviera que ver con la responsabilidad que también tiene el país de origen, que es México. Doctora, entonces, esto se los digo de entrada, es un avance importante. Pero, aquí viene el gran pero. Desde nuestra perspectiva, los mexicanos que estamos en Estados Unidos también vemos con preocupación cómo en el presupuesto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para 2019 se cortan de tajo recursos. Por ejemplo, casi a su totalidad los recursos destinados para el 3x1. Si bien es cierto, ha habido muchos señalamientos de falta de transparencia, de posibles malos manejos, pareciera que mientras se le va a invertir a Centroamérica, se le quita a servicios consulares, a inversión consular, a inversión para los mexicanos en el extranjero, y este programa 3x1 que era como el insignia de la inversión que hacen los mexicanos desde Estados Unidos. Por cada peso que invertía el mexicano desde Estados Unidos, invertía un peso el gobierno municipal, un peso el gobierno estatal, un peso el gobierno federal. Y bueno, pues quiero que me ayude a entender esto que podría ser leído como un golpe en el presupuesto de Andrés Manuel López Obrador para los migrantes en Estados Unidos. Bueno, primero separar las cosas, Lo de Centroamérica, si quieres, yo ahora regreso a él, pero lo voy a dejar un poquito a un lado porque creo que es importante, pero no revolverlo. Lo que tiene que ver con el presupuesto, yo tengo varias observaciones, pero una de entrada es que yo creo que fueron muy prudentes al mantener los rubros con los que se ha hecho el presupuesto los últimos casi 20 años, no sé si incluso más, y los rubros que tienen que ver con, bueno, no, en el caso de la migración vamos a acotarnos a eso. Por ejemplo, ahora mencionabas el programa 3x1. Entonces, bueno, y que incluso llegó a ser 4x1 en algunos casos, Entonces, que lo que es interesante es que mantuvieron la prudencia de no mover completamente y dejaron los rubros para no apanicar a todo mundo. Pero la realidad, Vicente, es que la propuesta de gobierno del nuevo grupo en el poder es, y es, digamos, la que ganó en términos electorales, un cambio total en términos de ese modelo. Entonces, para no hacer demasiadas olas, esa es mi opinión,
dejaron los rubros, y esa es la pelea ahorita que tienen muchos observadores, bueno, más acuciosos y más expertos, que dicen, a ver, si se le daba tanto a este rubro en el año pasado y ahora se le está dando a este menos o más, hay este cambio, esta diferencia. Bueno, pues porque lo estamos viendo bajo el mismo esquema, pero realmente lo que yo creo es que vamos a ir transitando a rubros muy distintos al paso de los años. No estoy diciendo que en breve espacio, breve tiempo, pero realmente esa es la primera cosa. Entonces, el simple hecho de que en el caso de un ejemplo que tú mencionas, 3x1, le hayan dado, prácticamente lo desaparecieron, tiene que no lo desaparecieron porque no quisieron justamente hacer muchas olas, pero dejarlo con un 2% es un mensaje contundente, y el mensaje es, desde mi punto de vista y mi óptica en este tema que conozco, es que ese es un programa que ha sido opaco, ha sido de uso discrecional, y que aunque la gente ha mandado dinero, y eso es una cosa muy dura la que te voy a decir, Vicente, han mandado dinero que ha sido desviado para gente sin escrúpulos que se lo ha llevado. Entonces, en este juego malabarístico de 3x1, te digo que incluso 4x1, la realidad es que los indicadores de pobreza o de inversión en esas comunidades que recibieron fuertes sumas por este programa, y no solamente por el programa, sino también por los programas de atención a la pobreza, no cambiaron en lo más mínimo. Entonces, no tuvo un impacto, y por tanto, lo que yo observo es que no se desaparece el programa, pues por pura elegancia, por cierta prudencia, para que quede ahí, para no moverle. Pero la realidad es que el mensaje que están dando es que lo van a desaparecer, o prácticamente está desaparecido en ese formato. ¿Cuál es el mensaje? Seguramente, y ahí es donde hay que ponernos muy listos, bueno, si la prioridad es que la gente que recibe su recurso por remesas lo siga recibiendo, si la familia puede seguir apoyando, pues la verdad, el mismo López Obrador lo dijo en su toma de poder, es un reconocimiento y abierto y al mundo lo que él dijo al decir, bueno, es que el recurso de las remesas ha sido fundamental para este país, para muchas comunidades, para muchas familias, pero no desviado y no utilizado, no mal habido por políticos que se lo han llevado a través de todo esto, que es algo mucho más sofisticado de lo que parece ser. A mí me sorprende eso, yo pensaba que era una cosa más burda, pero ahora ya están saliendo a la luz los esquemas de atraco y el desvío de recursos sofisticadísimos, Vicente, y en ese va, digo, no es el único, pero en ese va un programa como este. Entonces, el mensaje podría ser que al contrario, se van a generar, y debemos empujar para eso, programas de inversión realmente directa o de apoyo realmente directo, quien quiera hacerlo, pero sin que medien. Y acuérdense quienes tuvieron la oportunidad de alguna vez entrar a esto del programa 3x1. Era una cosa bestial en términos de burocracia, ya de entrada, ya de entrada, ahora sí que me vas a hacer el favor, pero además te condiciono. Y una cantidad de asuntos, solo una que me acuerdo mucho, te pedían la credencial para votar con fotografía, cuando justamente el gran tema los últimos 20 años ha sido que los mexicanos en el extranjero no podían sacar su credencial para votar, la del INE, ¿no? Entonces, era un sinsentido y un traer a la pobre gente dando vueltas cuando la intención era buena, era invertir, pero al final de cuentas, cuando lo lograban, resulta que, ¿dónde quedó la bolita? No sabemos dónde quedó. Entonces, como ese ejemplo lo menciono porque creo que nos pone muy en el tono para mostrar que si no desaparecieron ese rubro, es para dejarlo como pues, sin mover demasiado algunas cosas, pero que realmente el mensaje es, no creemos que ese programa funcione así. Tiene que haber otras alternativas, o incluso si la narrativa y el proyecto cambia y la inversión es no vía esperar remesas, sino vía todo lo que el recurso local puede generar, bueno, pues entonces las remesas que lleguen como lo que debe ser, un ahorro familiar para beneficiar a la familia, pero no estar esperando que le resuelvan el desarrollo local a la gente, cuando esa es la misión del Estado. Habría que revisar, nada más para cerrar esto del presupuesto hacia los mexicanos en Estados Unidos, en el extranjero, habría que revisar que con estos aparentes recortes no sufran los servicios ya de por sí cuestionados por el mexicano en Estados Unidos a través de consulados y embajada, ¿no?
Bueno, eso hay que revisarlo mucho y seguramente van a cambiar. Ahora, los principales, digamos, seguidores de esto son justamente los usuarios, y yo creo que ahora tenemos instrumentos maravillosos como las redes sociales para alertar a las autoridades, porque acuérdense que hay una propuesta, vamos a ver cómo funciona, pero que los consulados y embajadas se vuelvan centralmente defensorías de la comunidad. Ya no tanto como gestores en la parte más cultural o de visibilidad o de empujar ciertos programas. Eso todavía no lo tengo muy claro porque todavía no está desglosado, pero lo voy preparando para futuras pláticas. Pero sí me parece que es muy interesante que si el acento va más, digo, y además hay que tomar en cuenta el contexto, cómo se dio con la llegada de Donald Trump en su momento, pero si el contexto es la necesidad de reforzar la parte de defensoría, bueno, pues mira, Vicente, es que el problema es que recursos había. Lo hemos hablado acá. El recurso se envió incluso en su momento por el que era el canciller Videgaray, y tú recordarás que fue muy público y muy comentado el hecho de que el dinero nunca llegó ni siquiera para pagarle a los abogados para los que en su momento estaban destinados. Entonces, el que cambien los rubros o cambien también se supone que los montos en algunas cosas que se mantienen tal cual, que es la inmensa mayoría del presupuesto como está esta vez. Bueno, lo interesante es que mueve a discusiones, abre a grandes debates de decir, a ver, ¿era o no era suficiente el dinero? Es que el problema no puede ser solo visto ahí, claro que es importante, pero no es solo eso, es si el recurso llega. Porque ¿de qué te sirve que tú me mandes, no sé, miles de millones de pesos para tal rubro, si el recurso al final no llegaba? Entonces, si el acento está en controlar que el recurso, aunque sea poco o aunque sea menos, aunque sea no lo que sea, llega a donde debe llegar, se multiplica y es más. Entonces, digo, a lo mejor yo lo estoy diciendo en un sentido muy ideal, pero es lo que tenemos que ver que funcione. Y sí, tienes toda la razón, la gente debe demandar los servicios, pero ojo, es muy probable, y ese será el mensaje que nos tendrá que dar en su momento tanto Cancillería como Gobernación, que son los que se van a hacer cargo también de una parte fuerte del tema migratorio, y es de qué manera y cuál va a ser la obligación de estos consulados y embajadas para tampoco demandar lo que si no se va a responder allá, pues también la gente no se desgaste, ¿no? Y también la última cosa de esto, la gente mucho más cercana a las instituciones en México, sin que tengan que tener instituciones específicas para migración, porque muchas cosas ya los incluyen y los deben incluir sin que medie ya este tema de la geografía. Muy bien, doctora. Y para cerrar, ¿qué tema le mueve? ¿Qué tema le parece de los más importantes en medio de tanto debate? Se habla del presupuesto, los del PRI haciendo pataletas, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, el PRI toman la tribuna en San Lázaro para gritonearle al secretario de Hacienda. Ahora se hacen los que defienden al pueblo en el país de locos, ¿no? Los patos le tiran a las escopetas. Ayer Tatiana Cloutier tuvo un encontronazo, hay que decirlo con todas sus letras, con Alfonso Durazo por el tema de la Guardia Nacional, algo que yo advertí cuando escuché a López Obrador decir que iba a apostar por un mando único militar. Dice Tatiana Cloutier que no es lo que se prometió en campaña frente al propio secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Tenemos a un López Obrador, a un presidente que dice: hubo un error en el presupuesto de las universidades, vamos a corregirlo, a pesar de que ya en Cámara de Diputados lo había defendido ese, entre comillas, y nótese mi sarcasmo, error, el propio secretario de Hacienda. En fin, muchos temas. Muchos temas, pero yo creo que lo que podría ser el hilo conductor de la mayoría, digo, no de todos, pero tiene que ver con cómo se está moviendo el avispero a una velocidad increíble, Vicente, y a veces yo siento que es hasta estratégico, digo, porque ya me imagino de todo, cómo se mandan ciertas señales para después recular y poder decir, bueno, hubo un error, pero el mensaje ya quedó muy claro. Ejemplo, se baja el presupuesto a las universidades y a los centros de investigación. No, bueno, si hay un recorte. Y bueno, obviamente hay una reacción otra vez, porque lo queremos ver con el mismo parámetro del mismo modelo, y entonces, a ver, si el rubro del año anterior era tanto y ahora nos dan tanto, pues nos bajaron este porcentaje. Pero no es así, primero no podemos ver las cosas totales, pero, digo, yo me estoy poniendo en un plano, si tú quieres, más arriba, más maquiavélico, ¿no? Se manda ese mensaje, la gente reacciona, la opinión pública, todo el mundo gritamos, El siguiente escena,
Ok, tienen razón, pero en el ínterin ya se abrió un debate público que no se había dado nunca, Vicente. Una, debatir el presupuesto, o sea, nadie se ocupaba de eso nunca, jamás. Digo, los expertos, obviamente, ¿no? La gente muy especializada, porque además son rubros muy áridos, uno no le entiende a cómo están las cosas puestas y eso. Ese es el primero. Y el segundo, que es fascinante, es que se empieza a hablar de cosas que también siempre son opacas en nuestro país. ¿Cuánto gana la gente? Tú hablabas de la UNAM. ¿Cuánto ganan los investigadores? ¿Cuánto ganan los profesores por asignatura? ¿Cuánto gana el señor que limpia ahí? Bueno, o sea, empieza a salir una información en la cual de repente pues la gente empieza a preguntarse por cosas que no son triviales, pero que tenemos como que una costumbre social de ponerlo en un panorama muy general. A la UNAM, la universidad rica, digamos, ¿no? De las públicas, porque entonces, sí, pero si ya lo desglosa, resulta que además de que es un gran aparato, pues no es verdad que tiene un impacto positivo ese presupuesto millonario en todo, sino que está muy ubicado en ciertas áreas. O lo que ocurre con el CONACYT, que también se empiezan a ver que algunos fondos que se estaban destinando a como investigación van a áreas pues más bien privadas que tienen sus propias fuentes de riqueza inmensa, ¿no? Entonces, yo creo que, lo digo como para que lo veamos no por salir del debate mismo de los dineros, que es, como dicen, en el presupuesto se ve el amor, Vicente, ¿no? Ahí te quieren o no te quieren para ver si te dan prioridad como tema. Pero el punto es que en paralelo se abren algunos otros temas muy interesantes que no hay dejar que caigan, porque al final de cuentas ahí es donde se van a dar los verdaderos cambios, y es, no importa cuánto dinero le des a una institución, claro, mientras lo haya, pero no importa si no hay un seguimiento puntual, si no hay transparencia y si no hay uso decente, correcto y no desvío de ese recurso. No es que alcance, nunca va a alcanzar, Ana, tú lo sabes bien, nunca alcanza el recurso. El punto es que sí se puede dar mejor uso en algunos recursos en estas grandes instituciones. Me parece que porque haya sido la educación pública, pues era muy posible ver esto de que, bueno, de un error y reculo y cosa que yo no veo nada mal, Digo, ahora sí que pues, para eso tenemos a creer que el presidente no puede equivocarse o que no está dispuesto a decir, a ver, pues cámbienle o quítenle. Yo creo que es también un gran cambio, a mí sí me gusta, y me parece que la reacción además no dejó que creciera la bola, pero sí fue suficiente tiempo en horas y en redes sociales para ver que la gente empezó a discutir muchas más cosas que no son solo cuánto nos dieron y cuánto no nos van a dar este año. Y creo que eso es un cambio bien interesante también, no solo para México acá, sino también, ojo, para que se metan a revisar los presupuestos. Y otra vez mi sugerencia, no lo vean con la lupa del programa que había y el que hay hoy. No, eso eventualmente irá cambiando si el tono y el avance de la propuesta es distinta a la que hemos tenido pues por casi 25 años, ¿no? Más bien lo que te insisto, y con eso empezaba yo, Vicente, me sorprende que fueron tan prudentes de no mover mucho más los rubros, pues que seguramente consideran que no deberían de, ni siquiera algunos, muchísimos existir. Pues estaremos al pendiente, doctora, como siempre, nosotros también agradecidos con sus comentarios, con sus opiniones sin censura, y aquí andamos para el próximo martes o antes, si lo amerita la noticia. Muchas gracias. Bueno, pues sí, porque a lo mejor lo llega a meritar, Vicente, dependiendo que se anuncie hoy. Si hubiera algo muy distinto a lo que estamos hablando ahora, pues nos echamos una llamadita, y mucho ánimo con este asunto que hay que revisar bien de las redes sociales, porque ahí hay alguna mano invisible, Vicente, a mí se me hace como que te están haciendo una manito invisible ahí de que bajan tus usuarios supuestamente de manera, digamos, sin que alguien les eche una ayudadita. Bueno, pues con su apoyo nos sentimos muy halagados, y como siempre, aquí estamos a sus órdenes. Le mando un abrazo, doctora. Abrazo hasta allá, Vicente. Nos vemos pronto. Gracias, la doctora Leticia Calderón Chelius. Por